Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a empezar el día de hoy con el fin prácticamente del primer caudillismo, este gobierno de militares famosos, y vamos a pasar a hablar netamente de lo que fue ya el militarismo propiamente dicho. Militares que no eran tan famosos o que tenían, no tenía que ver con la independencia, pero que sí manejaban una gran cantidad de ejércitos. Hay que darnos cuenta, por favor, que todo esto nace a partir de la caída de la Confederación Peruano-Boliviana. En el segundo gobierno del presidente Agustín Gamarra, que dura aproximadamente unos 2 años, en el Congreso de Huancayo, Gamarra se nombra restaurador del Perú. Aquí está justamente nuestro amigo Agustín Gamarra, ¿no? Su segundo gobierno. Manuel Bulnes es nombrado como el nuevo mariscal de Ancash. Así, Gamarra comenzó a hacer diferentes obras, entre ellas la invasión al Estado boliviano, justamente aquel Estado que había sido parte de la Confederación que habían destruido ellos con la ayuda de los amigos chilenos y argentinos. Nuestro amigo Gamarra pretende que Bolivia desaparezca y se vuelva parte del Perú. Sin embargo, los bolivianos no fueron fáciles de derrotar y pierde nuestro amigo Gamarra en la batalla de Vallivian y Velasco, y también Vallivian y Velasco justamente eran los generales que destruyen o terminan los planes de Gamarra en la batalla de Ingavi el 17 de noviembre del año 1841. Durante su corto periodo de presidente, él hace una nueva constitución, la constitución que dura 40 años, la constitución de 1839, la cuarentona le decía. Se inicia la venta del guano por primera vez a los arrendamientos. Habían venido comerciantes, obvio, chilenos y argentinos, extranjeros, ¿no? Quienes comenzaron a ver el guano de las islas, las deposiciones, la popó de las aves, que servía como abono y fertilizante para los cultivos agrícolas. Por lo tanto, nuestro amigo comenzó a venderle a estos empresarios extranjeros el guano para el comercio. También comienza lo que es el gran auge, la llegada de la corriente costumbrista. Se comenzaba a escribir textos e historias que explicaban las tradiciones del peruano y del criollo y del mestizo, así como el indígena. También el señor Vivanco se armaría en armas en contra de Gamarra. Así, en el año 1840, empezando la caída de este presidente. En su tiempo de él, se funda el diario El Comercio y también el Colegio de Varones Guadalupe. Si hablamos de Agustín Gamarra, si hablamos del Colegio Guadalupe, es una de las primeras instituciones que se fundaba como colegio netamente para la formación de muchachos con un gran nivel histórico. De esta institución educativa, el Colegio Guadalupe del centro de Lima, saldrían grandes historiadores, poetas y próceres del Perú. Se inicia la exportación del guano, pero el señor Manuel Ignacio Vivanco le hace problemas. Una vez que sucede esto, va a empezar un nuevo o pequeño cambio en la historia. Va a empezar la anarquía militar. Luego de la caída de Gamarra, empezarían a haber una seguidilla de presidentes con poco tiempo de gobierno. Entre ellos está el señor Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico y Francisco Vidal, así como el señor Ignacio de Vivanco y Domingo Elías. ¿Qué pasó durante esta etapa que la llamaron anarquía militar? Es en contra de los militares. Bueno, se proclama como jefe supremo y director de la nueva república el 28 de enero de 1843 al señor Crisóstomo, el señor Domingo Meneses. El presidente Vivanco se instaura también como el nuevo presidente del Perú y era conocido como el famoso déspota ilustrado republicano, ya que era una persona que no se dejaba manipular y también que conocía mucho. Sin embargo,
en la batalla de Carmen Alto se acabaría este pequeño espacio de gobierno a manos del señor Ramón Castilla. Vamos a entender esto, porque la anarquía militar es un periodo corto, pero que viene a raíz de que Gamarra muere. El presidente Agustín Gamarra muere, por lo tanto, el Perú se quedó sin presidente en 2 años. Empezó el caos, la convulsión política, la gente desesperada. ¿Quién iba a gobernar? Sin ningún otro gobierno quedarse, Ramón Castilla es quien da justamente eh, el nuevo orden, corrige este problema, ya que estos 5 presidentes comenzaron a dificultar las cosas para el Perú. Si hablamos de Manuel Meneses, del año 41 al 42, un año más tuvo el presidente, eh, durante su gestión que él se autoproclamó presidente, lamentablemente el Perú fue atacado por Bolivia, quien no se iba a dejar porque recuerda que Gamarra les comenzó a hacer la guerra. Se hace un decreto, un documento de la amnistía para que retornaran al Perú las personas que habían sido expulsadas durante la guerra con Chile. Se negoció una paz con los bolivianos, la cual fue como resultado el Tratado de Puno, y a la vez el presidente Meneses fue retirado y se convocó a un nuevo presidente entonces. El señor Crisóstomo Torrico solo gobernó de agosto a octubre, 3 meses. Él se proclamó jefe supremo del Perú. Fue a la sierra a enfrentar a los famosos Fuente y Vidal, quienes estaban en contra del Perú. Sin embargo, en la batalla de Jauja fue informado que estos enemigos se iban a la ciudad de Ica. Por eso es que él regresa a Lima, pensando de que Vidal y la Fuente iban a estar ahí o que llegarían por el mar. De inmediato viaja a Ica, donde ambas fuerzas se enfrentarían en una batalla conocida como la batalla de Aguasanta, cerca a la ciudad de Pisco. El 17 de octubre de 1842, Torrico fue derrotado y fue expulsado rumbo a Chile. Una vez fuera él, el señor Francisco de Vidal coge de nuevo una presidencia, solo con un año. Torrico, que fue expulsado a Chile, dejó el espacio libre. Nuestro amigo Francisco de Vidal, que ya tenía los conocimientos del comercio del guano, hizo que justamente el Perú comenzara a pagar su deuda con ese dinero, cosa que fue un buen inicio, ya que el Perú se había endeudado con países para la guerra de la independencia y también para la guerra de la Confederación, ¿no? Tuvo 2 guerras prácticamente seguidas. Él se dedicó en su corto año de presidencia a ver por la educación. Funda también el Colegio de San Fernando y el Convitorio de San Carlos, el lugar donde se iban a formar grandes pensadores y héroes de nuestra independencia. Luego viene el señor Justo Figuerola, que solo gobernó, si no me equivoco, unos cuantos días. El señor Vidal le entrega la presidencia, ya que este nuevo comenzaba a tener problemas con el señor Vivanco, que no se cansaba. Así, inmediatamente, para no hacerse problemas, Vidal, que quería lograr lo bueno con el Perú, le entregó al entonces presidente Francisco Justo Figuerola la banda. Solo estuvo por unos cuantos días, ya que Vivanco se fue a su casa de Figuerola y le exigió que renunciara, porque no había sido elegido en ningún momento presidente, porque tampoco tenía el poder militar para poder defender el Perú. Frente a su casa, le exigió justamente la renuncia, por lo que la hija arrojó la banda por la ventana del presidente y se la entregó al señor Vivanco. Vivanco, como siempre, ¿no? Con su afán de querer gobernar a la fuerza, lamentablemente su régimen, su gobierno que tuvo fue conservador y aristocrático porque le daba mucho a la gente de dinero, que el señor Domingo Nieto y Ramón Castilla justamente se sublevan en contra de él por el abuso de los poderosos. El 22 de julio de 1844 se da una batalla sangrienta en el Carmen Alto, al sur de Lima.
donde Castilla se proclama vencedor. Y así ordenaría este periodo tan desordenado que tuvimos de presidentes. En la prosperidad falaz, que va del año 45 al 72, fueron casi 30 años de que el guano, ese producto que comenzaba a estar de moda para los que eran el transporte, al igual que el salitre, y también lo que era el fertilizante para los campos de cultivo, comenzó a darle al Perú un gran auge y inicio económico. Recuerda que Vidal, ya se daba cuenta de ese dinero y estaba pagando la deuda que tenía el Perú. Lamentablemente, esta prosperidad se le llamó falaz. Prosperidad significa que crecimiento, aumento, avance, pero falaz significa mentira. Fue un avance mentiroso del Perú. ¿Por qué, profesor? ¿No tuvimos dinero? Sí, tuvimos demasiado. El detalle es que lo usamos mal. No se usó como habían dicho Pablo Vidal, invirtió en educación, ¿no? Pero acá se trabaron las cosas. Se hicieron obras que no sirvieron para ese entonces en el Perú. Las probabilidades falaz o la falsa abundancia del Perú es el periodo donde el Estado peruano tuvo grandes cantidades de ingresos económicos, gran cantidad de dinero, porque el guano y el salitre se vendía como pan caliente, era lo que estaba de moda, pero lamentablemente no lo invirtieron bien. Así que hay que tener mucho cuidado. Es verdad, Castilla tuvo un montón de políticas sociales, pero económicas fueron muy malas. Justo en ese momento, en el mundo empezaba a darse acontecimientos fuera de lo común. Se daba la revolución industrial, donde las máquinas tomaban el poder. Rivero Ustaris y Alexander von Humboldt, dos grandes científicos, comenzaban a salir adelante, cambiando la idea completa que teníamos que nos habían dejado los españoles. El Perú, con ese dinero, trató de crear un sistema económico negativo, malo, que era la explotación. Había, por ejemplo, los arrendamientos, donde el Estado firmaba 7 contratos de alquiler del guano del año 40 al 37, uno cada año, que le daba el poder al señor Francisco Quirós, quien lo vendía, lo compraba muy barato en el Perú, pero el peruano quería ese dinero y lo vendía mucho más caro y ganaba dinero. También nacieron los consignatarios, que eran los encargados de hacer las consignaciones. Eran las personas de origen inglés que estuvieron con el poder del guano y del salitre desde el año 49 al año 61. Y luego los consignatarios peruanos toman justamente el poder inglés, haciendo claramente que ellos se iban a quedar con ese poder. ¿Qué quiere decir? Primero vinieron extranjeros y los peruanos los sacaron, les quitaron su negocio para ellos quedarse con ese dinero, lamentablemente ocasionaría una guerra importante. Además, el monopolio comenzaba a crecer de nuevo. ¿Cómo que el monopolio, profesor? ¿Qué era mono? Uno, y polio, comercio. Un solo comerciante, un solo vendedor. Durante el gobierno del presidente José Balta, el ministro de Economía Nicolás de Piérola le entregó todo el guano de las islas a la casa francesa de Augusto Dreyfus, donde ellos también ponían sus consignatarios. Lamentablemente, todo el dinero se usó mal. El 20% de la plata se usó para pagar la deuda externa e interna. ¿Cómo que la externa? Para pagarle a los países que nos prestaron. Y también se le devolvió dinero a los peruanos que habían pagado parte de la guerra, no auspiciado la guerra. Cosa que ya no era necesario, en mi opinión, porque todos fuimos libres. Pero no, ellos querían su dinero y aprovecharon y comenzaron a hacer despilfarro del dinero, a pedir en exceso más de lo que habían dado, que con intereses, y al final el país comenzaba a tener dinero y a perderlo al instante. El 54% del dinero también se fue en lo que era el Estado. Se subieron los sueldos a todos los dirigentes, alcaldes, congresistas, y por lo tanto el dinero nunca llegó a hacer obras. El 20% se hizo en ferrocarriles. Profesor, pero los ferrocarriles son buenos. Hasta ahora los tenemos como uso netamente, tal vez algunos de ellos, turístico. ¿Por qué? Porque en esa época usaron caminos que estaban mal hechos y tampoco llegaban a ningún lugar. Y el 7% se gastó en obras públicas, en arreglar bonito Lima y Perú. La prosperidad falaz, también lo único bueno que podríamos decir, económicamente no porque se usó mal el dinero, fue un avance también a nivel cultural e ideológico. Si tú recuerdas, te dije que este periodo nace ¿con quién? Con la Revolución Industrial. Y en el Perú también comenzaron a cambiar las ideas.
Se comenzaron a discutir quién debería gobernar, un militar o una persona, y nació un debate ideológico. El debate, segundo debate ideológico, donde discutirían dos grupos, los liberales y los conservadores. Los liberales decían que el presidente debería ser elegido por el pueblo, mientras que los conservadores decían no, debe ser elegido solamente por los profesionales del país. Profesor, ¿y eso tiene que ver, es importante? Claro. Un presidente creó el Colegio Guadalupe, ¿sí o no? Ahí está. Y otro presidente creó el Convictorio de San Carlos, sí. Esos dos colegios o dos instituciones que formaban a los profesionales se convirtieron en el poder más fuerte del Perú. Los liberales todos eran procedentes del Colegio Guadalupe y además tenían como principal diario que propagaba sus ideas al famoso peruano. Mientras que los conservadores, que salían todos del Convictorio de San Carlos, otra institución creada también, tenían como principal diario de opinión al Diario del Comercio. Por el bando de los liberales estaba Benito Lazo, un José Gálvez y Pedro Gálvez, mientras que los conservadores estaban hechos por el señor Bartolomé Herrera y Manuel Ignacio de Vivanco, ese patita del presidente, sí, ese. Profesor Vivanco, ¿usted habló de Vivanco? Claro, acá está. También era parte del convictorio que apoyaba a San Carlos. A nivel cultural, estos grandes colegios o grandes instituciones educativas, aparte de generar pensadores que discutieran, que es lo que se hacía con el Perú, ayudaron mucho en formar grandes pensadores y literatos de la época. Se forma aquí también la famosa corriente literaria del romanticismo. Enseñar mediante el amor, mediante la poesía, mediante una historia bella que enamore. Sale el señor Carlos Augusto Salaverry y también un gran representante como Ricardo Palma. ¿Qué gobiernos fueron parte de esta prosperidad falaz, de este enriquecimiento, este crecimiento mentiroso? Bueno, el primero fue Ramón Castilla, quien gobernó después de mucho tiempo, 6 años, el presidente que gobierna una gran cantidad de tiempo. Y bueno, con él inicia el boom del guano, el comercio a la casa Gibbs y a la casa francesa también. Trató de pagar la deuda externa a Inglaterra, Argentina y Chile, Colombia y Estados Unidos, que habían solventado el dinero justamente, ¿no?, de la guerra. Estaba bien, pero también hizo la ley de consolidación, la cual fue algo innecesario porque comenzaba a pagarle el dinero a los peruanos que habían invertido, ¿sí? Pero dándoles ciertos derechos y también estos hacían, como siempre, su juego sucio por abajo y le terminaba pagando de más, ¿sí? Al darse cuenta de esto, él, todo el dinero que había ganado en ese año con el guano, ya no alcanzaba, ya no teníamos con qué pagar. Así que, si bien pagó, también comenzó a cobrar, porque crea la ley de consolidación para pagar la deuda interna, la deuda de los peruanos, y también crea el primer presupuesto. El suministro Manuel de Río lo hace para cobrarle y le cobra al pueblo también. Hace el primer ferrocarril de Lima a Callao, que tú y yo no lo vemos mucho. Compra el primer buque de guerra a vapor, el buque Rímac, comenzó a embellecer Lima, le dio agua potable, alcantarillado, que es importante, crea el mercado central, bueno, y la penitenciaría de Lima. Con él se hace el tercer debate doctrinario de político o debate conservador contra los liberales, que es el que hemos visto acá, ¿no? El debate justo de los liberales a manos de Benito Lazo y de Bartolomé Herrera a manos de los conservadores. El gobierno de él fue un gobierno de unión, de orden y paz nacional. Fue llamado el reconstructor del Perú, de la República, el soldado de la ley, el redentor del indio y muchas cosas más, ya que ese primer presupuesto sí ordenó un poco la economía, explotó el guano, lo único malo fue pagarle a los peruanos innecesariamente, de forma excesiva. Ordenó lo que era el Ministerio de Hacienda, el que conocemos como Ministerio de Economía actualmente, y bueno, pues lamentablemente contrató muchos funcionarios públicos que a veces ni trabajaban bien. La ley de inmigración general y China, que justamente validaba derechos y deberes a los inmigrantes chinos que llegaron a trabajar justamente en las Islas Guaneras, y eh, para poder librar un poco el trabajo fuerte de los negros esclavos y de los indígenas,
Él trajo a los culíes, que fueron los esclavos chinos. Junto con el señor Domingo Elías y Juan Rodríguez, trajeron vaya cantidad de ciudadanos chinos para que trabajaran en estas islas. A nivel militar, fuimos la primera potencia naval nosotros, porque teníamos recién el plan Nelson del Pacífico. Se compraron fragatas como el Mercedes, los Bergantín Guise y Gamarra y el primer barco a vapor que era el barco El Río. El Perú también celebró el primer Congreso Americanista, el cual fue convocado varios representantes de países para hablar de lo que era la Nueva América, una América libre. No te vuelvo a repetir, la plata se iba en cosas a veces sin sentido. La idea de, de Castilla decía, hay que prepararnos siempre, siempre, pero una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Él decía, Chile construye un barco, nosotros construiremos dos. Tenemos plata, claro, claro. Pero Chile construyó uno porque guardaba su dinero para el siguiente o para los siguientes que iba a comprar. Lamentablemente él no. Castilla no lo hizo. El aspecto educativo se crea el primer reglamento de instrucción pública. Quiere decir que los colegios tenían ciertas direcciones de administración para el país. Reconstruyó el primer ferrocarril de Lima-Callao. El señor Mariano Eduardo de Rivero conquistó lo que era la ciudad de Chanchamayo. En el año 1897 se introdujo el primer telar mecánico, tela o tejidos a base de máquinas. Se construyó el primer mercado central, como te digo, y se dio la propiedad, la ley de la propiedad intelectual, que fue una ley también creada por él. Luego de esto vino el gobierno del señor Rufino Echenique. Él nació en Puno. Continuó el trabajo del señor Castilla, compra buques, construye más ferrocarriles, más trenes. Impulsó también lo que era la colonización de la selva, que la gente vaya a vivir a la selva. Y firmó el Tratado Herrera da Ponte, justamente con Brasil, para lograr la paz. Lamentablemente, en el tiempo de él estalla un problema grande que era el escándalo de la conciliación, ya que provocó justamente también mal uso de fondos, de los que eran obvios, pero él sí lo hizo muy, muy obvio, muy visto, que Ramón Castilla decide sacarlo y tomar el poder. Su gobierno de nuestro amigo Chenique, que fue solamente de 4 años, y su principal colaborador era el señor Bartolomé Herrera. Ah, eso sí, él era conservador, mientras que nuestro amigo Castilla era liberal, él era de otro equipo. El 23 de octubre de 1851 se firma en Lima la Convención de Comercio y Navegación de Brasil, Herrera Ponte Ribeiro, que era justamente la alianza con Brasil, que favoreció a que vinieran, por ejemplo, diferentes avances y comercio, gran comercio con Brasil, que hasta ahora lo tenemos. El problema justamente fue con la zona de Bolivia, porque Bolivia tenía otro tipo de moneda, y además a Inglaterra no le gustaba mucho que Perú hiciera alianzas con los portugueses, o en este caso con los brasileños. También durante su época de gobierno, si Castilla trajo a los chinos, él trajo a los alemanes. Echenique trajo alemanes, hace el segundo ferrocarril al sur, Tacna-Arica, y el escándalo de la consolidación, que fue un hecho pues, obvio de corrupción, hizo claramente que Ramón Castilla lo sacara. Ramón Castilla, en su segundo gobierno, junto con el señor Domingo Elías, en la batalla de Iscucacha y La Palma, justamente, acá tenemos la imagen de que de un Pancho Fierro, ¿no? Sacan al señor Echenique y fundan un gobierno provisional, un gobierno momentáneo de 3 años. Se hace el convenio nacional, que era netamente liberal, que fue la nueva constitución que se hizo en la de 1856, donde se eliminó lo que era la pena de muerte para los invasores o enemigos militares. Se instaló el voto universal solo para los varones que sean con educación. Y fue un periodo de 4 años de presidencia. A raíz de esto, los conservadores, que no estaban de acuerdo que hoy Castilla no respetó el gobierno, ¿no? También empezaron junto con el señor Manuel Ignacio Vivanco a comenzar a hacer una especie de guerra y revolución y eliminan la Constitución del 56. Eso es lo que vamos a ver ya la siguiente semana. Pero si hablamos de un repaso pequeño del segundo gobierno del señor Castilla,
podemos decir que su constitución liberal, ¿no? Eh, Solo duró 4 años y nace justo una nueva constitución, la del año 60, por pedido de Iván. Invade Ecuador, Castilla, en una guerra, y también crea el primer mapa de la República del Perú. El señor Mariano Paz Soldán es quien, junto con el viajero italiano Antonio Raimondi, hacen el mapa del Perú, el primer mapa del Perú. Castilla tenía el apoyo de los conservadores, eh, Bartolomé Herrera, por lo tanto, la constitución nueva que hicieron era netamente moderada, a pesar que él era liberal, ¿eh? Fue la más larga que duró, ya que no había ninguna constitución que duró tanto. Además, el guano seguía siendo un parte del dinero y Castilla seguía aprovechando ese dinero. Crea el alumbrado de todo Lima a gas, el servicio de agua potable, el primer servicio telegráfico en Lima y Callao, la Penitenciaría Central de Lima, el primer censo nacional. Se usó el dinero para poder saber cuántos peruanos había en nuestro país. Se crean los departamentos de Cajamarca, Piura, Loreto, se abre el Código Penal y los que eran los enjuramientos. Se le ayuda incluso a México y a Nicaragua con la guerra que estaban viviendo, se les dio ayuda económica y militar. Y bueno, pues en la guerra contra Ecuador, en el Tratado de Mapansique, justamente se firma esta alianza o esta paz momentánea. ¿Tuvo un gobierno importante Castilla? Sí, el segundo fue más tranquilo, un gobierno conservador moderado, a pesar que él era liberal, pero ¿por qué? No tenía mucho apoyo tampoco de su gente. Profesor, ¿hasta ahora todo va bien? Sí. La próxima semana, que ya estamos en bimestrales, pero ya empezando el tercer bimestre, vamos a ir compartiendo qué fue lo que pasó. Hubo un desorden primero y luego vino la paz, supuestamente con dinero, pero como te digo, no fue bien invertida. Y eso vamos a ver qué consecuencias nos van a traer. Consecuencias, difíciles momentos también para el Perú. Muy bien, nos vemos en un par de horas, ¿te parece? En el Zoom. No te olvides, ¿ah? Cuídate, buenas tardes. Chao.